my eyes open wide. Back in the ring, you got me swinging for the grand prize. Buenos días, Dios me los bendiga en esta mañana. Estamos aquí para compartirles la bendición del Dios eterno que ha sido con nosotros y queremos que sean parte ustedes también de eso. Muy bien, una vez más como la semana pasada que estuvimos aquí, el hermano Rosario, pastor aquí en Houston ahora, está aquí a mi derecha para saludarles. Bendiciones, Dios les bendiga, reciban un saludo y un abrazo de este que te habla el pastor Joel Rosario del Centro Familiar Adasa en Houston, Texas. Amén. Hermano Rosario, ¿está contento con estar aquí? Amén, amén, estamos contentos por la oportunidad que primeramente nos brinda el Señor. Amén. Y luego usted de poder estar en su espacio televisivo llegando a tantas personas que nos están viendo en este día. Amén. Un saludo para todos aquellos que nos están mirando. Hermana Meid, ¿cómo se dice? Dios los bendiga, es una bendición estar aquí, ¿verdad? Poder compartir la palabra con cada uno de los que nos están mirando, aquí acompañada de mi pastor Joel Rosario y el pastor Juan Herrera, ¿verdad? Es una bendición, grandes siervos de Dios. Amén. Muy bien. Bueno, hermana Megan, déjanos una escritura ahí porque usted nos va a predicar esta vez. ¿No? No tenemos un tema mejor aquí. Predicador. Aquí tenemos un tema. Trayendo mejor predicadores, ahora me predican a mí. Amén, A ver, ¿qué así nos es. dice en una escritura que les guste, que le guste mucho, que siempre? Pues vamos a leer ¿verdad? En Salmos 65. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La iniquidad prevalece contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Una palabra, ¿verdad? Amén, bonita Tremenda palabra, ¿no? palabra, hermano. De la alabanza. Pastor. Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Estamos, verdaderamente estamos contentos, como le decía pastor, estamos agradecidos, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en este espacio televisivo, llegando a tantas personas que están en sintonía en esta hora, esperando una palabra del Señor para sus vidas. Me dijo que tenía un tema, pastor. El temor. El temor. Bueno, hay dos tipos de temor. Está el temor que, ¿verdad? que tenemos a lo desconocido, el temor que tenemos a emprender algo, el temor que nos invade cuando recibimos una noticia o el temor de hacer algo nuevo, ¿verdad? Pero también está el temor que nos enseña la Biblia, el temor a Jehová. El temor, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces cuando nosotros tenemos ese temor, un temor de respeto, un temor, ¿verdad?, de fallarle, un temor de hacer algo indebido, a Dios nos convertimos en sabios. Amén. Cuando tenemos ese temor ante el Padre, nosotros nos convertimos en sabios. Y vamos a tocar, ¿verdad?, con su ayuda, pastor, estos dos distintos temores. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, primero, como les dije, el temor natural. Siempre hay temor cuando vamos a hacer algo nuevo. Siempre hay temor cuando vamos a emprender algo. Siempre hay temor a lo desconocido. Cuando estamos por aprender a manejar, tenemos temor. Cuando estamos por aprender a correr bicicleta, teníamos el temor de caer, no teníamos el temor. Pero qué bueno que la vida y en el Señor hemos aprendido a vencer esos temores. Hemos aprendido a vencer. Yo tuve que vencer muchos temores, pastor. Amén. Tuve que vencer muchos temores. Y el temor natural nos limita y nos detiene. El temor natural nos cohíbe de hacer la voluntad de Dios. El temor a comenzar un ministerio, el temor a predicar el evangelio, el temor a hablarle a las almas,
eso no te tiene. Entonces, en esta mañana nosotros venimos a traerte esta palabra para que tú sueltes el temor de tu vida. El temor te detiene, el temor te paraliza, el temor no te deja avanzar. Y eso no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que tú avances, que tú crezcas, que tú llegues al destino que era prometido, pero tenemos que soltar el temor. En un momento dado, dice la palabra que Pedro estuvo toda la noche pescando. Estuvo toda la noche pescando y ahora lo vemos que está a la orilla del mar lavando sus redes, cansado, con temor de llegar a su casa porque no había pescado. Nada. Pero ahí se apareció Jesús, y dice que le pidió la barca prestada a Pedro. Pedro le presta su barca y luego de Jesús haberle enseñado a aquella multitud, le dijo: Pedro, ven que ahora voy a quitar algo que veo en ti. Y quiero quitar eso porque quiero enseñarte que cuando tú sobrepasas el temor, tú puedes hacer grandes cosas en mí. Le dice: Pedro, boga mar adentro y tira las redes. Pedro tenía temor de obedecer aquella palabra. Pedro tenía temor de volver a fracasar. Yo vengo a hablarle a gente hoy que tienen temor de volver a hacer algo, que tienen temor de volver a entregarle su vida a Cristo, que tienen temor de volver a confiar en alguien, que tienen temor, gloria a Dios, aleluya. El Señor te está diciendo en esta mañana: no tengas temor. En esta mañana yo estoy contigo y en esta mañana yo voy contigo. Muchas veces Dios nos tiene que llevar, muchas veces Cristo nos tiene que llevar al lugar de nuestro fracaso para quitar nuestro temor. Amén. Al lugar y exponer nuestra debilidad para poder quitarnos el temor. Amén. Pedro tenía temor de fracasar una vez más. Ujú. Después de toda una noche en el mar, aplicando todo el conocimiento, porque tenemos que recordar que Pedro era un pescador de profesión. Amén. Pedro era un capitán. Pedro sabía cómo manejar una embarcación. Pedro sabía cuál era el lugar correcto para pescar. Pedro sabía cuál era la hora correcta para pescar. Pedro sabía en qué dirección se tenía que mover para pescar. Pero todos sus recursos habían fallado. Y ahora Jesús le dice: quiero que te muevas tan solo en una palabra. Quiero que te muevas tan solo creyendo en lo que yo te voy a decir. Y Pedro tenía temor. Y a veces el temor es genuino. No estamos diciendo que es malo sentir temor. Claro, en nuestra naturaleza hay temores. Pero Pedro tomó la decisión de vencer el temor y obedecer a lo que Jesús le estaba hablando. Amén. Yo vengo a hablarle a alguien en esta mañana que tiene que romper con el temor que lo está deteniendo y caminar en fe en una palabra que Dios está declarando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu empresa. Quizás alguien me pueda estar escuchando y me pueda estar viendo en esta mañana y tiene temor otra vez a levantar una compañía. O quizás hay una mujer que me esté mirando y fue maltratada y fue lastimada y fue traicionada y tenga temor de volver a amar. Yo vengo a decirte en esta mañana: suelta el temor, camina en confianza en Dios. Jesús en esta mañana ha venido a darte una palabra y a decirte: no mires el fracaso que tuviste. Quizás alguien tiene el deseo de volver a la iglesia, pastor, pero falló y no encuentra cómo hacerlo. El Señor te está diciendo en esta mañana: hazlo una vez más. Rompe el temor. No dejes que el temor te limite. No dejes que el temor se interponga entre tú y lo que Dios quiere hacer contigo. Si Pedro no hubiera roto el temor, no hubiera obtenido la gran pesca que obtuvo. Así es. Pero Pedro sobrepasó el temor, rompió con los temores que tenía y recibió la gran bendición. Alguien en esta mañana tiene que levantarse en fe. Alguien en esta mañana tiene que levantarse creyendo a esta palabra que Dios me ha traído
para que tú la escuches, para que tú la veas. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor te está diciendo, rompe con tu temor, porque quiero hacer algo grande contigo, pero tu temor te limita. Fue el temor el que tenía el pueblo de Israel escondido en una cueva. Dice la Biblia que los amanecitas, el enemigo subía cada vez que el pueblo iba a cegar, que el pueblo iba a recoger su cosecha, y arrasaban con todo. Pero Dios se le apareció a un hombre temeroso, Amén. a un hombre que tenía miedo, pastor, Ujú. a un hombre que cuando el ángel le dijo, varón esforzado y valiente, buscó a su lado a ver a quién le estaban hablando. Exacto. Porque quizás tú te sientes con temor, pero Dios te está viendo sin temor. Quizás tú te sientes insuficiente para hacer algo, pero Dios te está llamando porque sabe que tú puedes cumplir con esa encomienda. Quizás tú te estás viendo que no estás preparado para lo que Dios te está diciendo que haga, y vengo con buenas noticias para ti. Dios nunca llama preparados. Dios prepara sus llamados. Amén. Amén. Primero Dios te va a llamar y luego te va a preparar. Si yo hubiera esperado prepararme para estar en el lugar donde hoy estoy, quizás nunca hubiera llegado. Es cierto. No tenía las cualidades, no tenía el conocimiento, pero Dios estaba viendo en mí algo más que yo no podía ver. Y me estaba diciendo, rompe con tu temor. Esa es la palabra que yo quiero que se quede en tu corazón en esta mañana. Rompe con tu temor. No tengas miedo de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. No tengas miedo de darte una nueva oportunidad. Pedro se dio una nueva oportunidad y recibió una gran bendición. Gedeón creyó, rompió con sus temores y obtuvo una gran victoria. Un pueblo fue liberado de la opresión del enemigo por un hombre que venció sus temores, Amén. por un hombre que creyó, por un hombre que fue a la guerra con 300 hombres versus un ejército de cientos de miles de personas. Pero Dios le dijo, no tengas temor. El temor te paraliza, el temor te limita, y en esta mañana mi asignación es hacer que tú rompas con tus miedos, que tú puedas caminar en lo que Dios te ha prometido. Si Dios te ha prometido que va a salvar a tus hijos, que tú puedas caminar creyendo que Dios lo va a hacer. Que tú dejes el temor a un lado y tú creas que Dios va a restaurar tu matrimonio. Que tú eches el temor a un lado y tú creas y tú comiences y hagas una vez más lo que un día no funcionó, lo que un día fue un fracaso. Porque aún de nuestros fracasos, Dios saca cosas buenas. Aún de las cosas negativas, Dios hace cosas buenas. Y eso es lo que yo vengo a decirte en esta tarde. En esta tarde hay alguien que puede sentir temor, hay alguien que puede estar temiendo al llamado que Dios le está haciendo, hay alguien que puede tener temor a volver a creer en el amor, a volver a creer en los negocios. El Señor te está diciendo, hazlo una vez más, ahora en mi palabra. Fue cuando Pedro obedeció la palabra de Dios que obtuvo la gran victoria. Fue cuando Gedeón obedeció la palabra de Dios y salió a la guerra creyendo que Dios le iba a entregar aquel ejército enemigo, que él obtuvo la batalla, tuvo la victoria y no tuvo ni que pelear, pastor. Exacto. No tuvo ni que pelear, porque cuando Dios te envía a hacer algo, Él no está mirando tu capacidad y Él no está mirando tus recursos, Él está mirando tu obediencia. Cuando nosotros nos movemos en obediencia y rompemos con el temor que hay en nosotros para cumplir lo que Dios nos ha enviado a hacer o lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, entonces en esa obediencia Dios se va a mover y va a mostrar su gloria, para que podamos entender que no fue con nuestra fuerza, que no fue con nuestros conocimientos, sino que fue por obediencia, pastor. Amén. Qué interesante, ¿no? Amigo que nos escuchas, está pendiente siempre a estas palabras que salen de la boca de los predicadores que tienen un pensamiento de ayudar al pueblo, de bendecir al pueblo a través de la palabra de Dios.
y serás bendecido en todo tiempo. Qué bonito mensaje. Gloria a Dios. Hermana Benny, ¿qué nos dice usted de un mensaje similar hablando acerca de lo que es el temor? Pues así de verdad la Biblia nos habla de bastantes ¿verdad? Personas en la Biblia como se enfrentaron, ¿verdad? Aún primero pasaron por el miedo, ¿verdad? Porque me imagino que como humanos pues tenemos los sentidos, ¿verdad? Que es uno de los del miedo. Pero pues si sabemos con quién estamos caminando, entonces en vano sale sobrando ese temor, ese miedo, porque sabemos que el que anda con nosotros es mayor que verdad, que el mayor es Dios el que anda con nosotros, entonces no tenemos por qué temer, no tenemos por qué, verdad, sentir ese miedo. Fíjese, pastor, que ahorita que de las elecciones, yo me oía mucha gente, aún cristianos, pensando que qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con los latinos, porque ya andan enturbados, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener ese temor? El que se quedó, el que no se quedó, las cosas van a pasar, porque ya la Biblia lo dice, ¿verdad? Que todo esto va a venir. Entonces, lo único que nosotros, si estamos seguros con quién andamos, vamos a estar confiando que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Entonces, para mí, yo digo, el temor, claro, van a llegar momentos que nos va a venir a atacar, ¿verdad? Esos miedo, eso de no levantarte, de seguir pensando que no sirves para nada, o que tal vez todo lo que haces lo haces mal, o que hasta cuándo vas a estar en ese tipo de vida que llevas. Pero eso solamente es un temor que tú estás dejando que habite en ti. Sácalo y deja mejor a Jesús entrar en ti completamente, y que no haya espacio para nada de temor ni miedo. ¿Verdad, pastor? Amén. Amén. Así Y es. hay un antídoto. A ver. La palabra nos da un antídoto contra el temor. La palabra nos da un antídoto contra el temor. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Amén. Ahí está todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque en el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado Aleluya. en amor. Gloria a Dios, Eso, aleluya. ahí Entonces, Dios es un Dios de amor, y Dios quiere depositar su amor en ti, y cuando su amor esté en ti, no va a haber espacio para el temor. Así que en esta mañana te exhortamos a que tú abraces el amor de Dios, a que tú Aleluya. abraces a un Dios de amor, porque cuando tú abrazas a ese Dios de amor, Él echará fuera el temor. Amén. Qué interesante, ¿no? Amén, es verdad. Muy Amén. interesante. No dejamos- Mira, pastor. Yo tengo muchos amigos de conocidos, siervos, y siempre que voy para México a las campañas o a los giras que hago, a muchos invito. Vamos, hombre. No, está muy peligroso allá. Y son pastores, son evangelistas, y son personas que se la pasan orando y cuantas cosas, y siempre, no, es que ya está muy peligroso. Algunos me dicen, están cortando cabezas, y yo corto muchas cabezas allá. Digo, pues yo no creo, yo cada rato voy y vengo, y yo pienso que todavía traigo mi cabeza aquí, no me la han cortado. No, mal peinado, pero ahí la traigo, ¿no? Entonces, lo que es el temor, el miedo, pero tengo un amigo que, no digo su nombre, porque no está mirando, le digo, vamos, ya nomás tú faltas que tienes que ir conmigo. No, es que ahí que matan a la gente y que yo. Le digo, mira, estás igual de negro que yo, o sea, tú pasas como mexicano, porque eres ciudadano americano. No te van a hacer nada. Lo que pasa es que tienes miedo. No, yo no tengo miedo. Si tienes miedo. Yo tengo fe. No tienes fe. Porque si tuvieras fe, dices, voy. Ahora, lo que nos pueda pasar, nos va a pasar. Amén. ¿Me entiendes? Pero
aquí hay que obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos manda, vamos a ir. Yo estoy para salir otra vez rumbo, acabo de regresar de Reynosa a una campaña, y estoy para salir a Veracruz, estoy para salir a Chiapas, estoy para salir a Torreón, algunos de estos lugares pienso que va a ser conmigo. Amén. Amén, dice. Amén. Amén, seguro que sí. Claro. Entonces, porque realmente no hay por qué no ir. Ahora que si no te van a matar, bueno, pues sí, es que ya era tiempo y me voy a ir rápido con Dios. No, pero yo sé que no es así. El día que me maten es porque terminé mi asignación aquí en la tierra. Exactamente. El No. día que el Señor permita que yo parta con Él es porque mi asignación aquí en la tierra terminó. Y ayer estaba dando un estudio a la iglesia Sí. conforme a lo que estamos viviendo, a todo esto que está pasando, ¿verdad? Con la política y la incertidumbre que hay en el pueblo. Y le estaba enseñando lo que dice la Biblia a raíz de eso, lo que dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros en este momento, porque la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer para este tiempo. Para este tiempo tenemos que orar por nuestros gobernantes, por la gente que están en eminencia. Eso lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo. Entonces, la Biblia nos enseña cómo nosotros contrarrestar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. La Biblia nos enseña que si nosotros guardamos la palabra de la paciencia, Dios también nos guardará del momento de prueba que va a venir sobre esta tierra. Entonces la Biblia nos dice qué tenemos que hacer, porque la Biblia siempre nos da algo para cada momento. Pero le compartía a los hermanos y les decía, la gente no se quiere morir. Si hay alguien que le tiene miedo a la muerte es un cristiano. Dígale a un cristiano. Si hay alguien que le tiene miedo a la muerte es un cristiano, cuando debería ser lo contrario. Sí, Pablo dice, el morir es ganancia. El día que yo parta de esta tierra, yo sé que voy a estar junto al Padre Celestial. Entonces Pablo no tenía miedo de morir. Pablo le estaba enseñando en aquel tiempo y lo dejó en las Escrituras para que nosotros pudiéramos entender que el día que nosotros faltemos aquí en la tierra, si estamos bien con Cristo, nosotros sabemos para dónde vamos, que no tenemos que temerle miedo a la muerte. Pero nosotros los cristianos, cuando nos da un dolor de cabeza, Señor, no me dejes morir, no me lleves, que todavía tengo que ver a mis nietos, todavía tengo que ver muchas cosas, gloria a Dios, aleluya. Pero rompamos con el temor. El amor echa fuera el temor. Pastor. Amén. Muy interesante. Yo creo que sí, mucha gente, como dices, muchos cristianos hablan de fe y fe y fe, pero a la hora que les toca el punto de la muerte, se les acaba la fe y se van al café. Es lo único que hacen. ¿Entiendes? Porque dicen, no. Entonces, el aferrarse a esta vida está bien, como dijo Pablo, ¿no? Pablo dijo, quisiera estar con Cristo, mejor sería estar con Él. Amén. Pero también me es bueno estar aquí por mis hermanos los judíos. Él quería que se salvaran todos. Entonces, es lo mismo que nos debe pasar a nosotros. Si nos vamos, amén, y si nos quedamos, hay que ocuparse en las cosas del Señor, sino para que te quedas. Hay muchos que se quieren quedar más porque se quieren quedar, pero le tienen miedo a la muerte. Y esto lo digo con toda confianza porque siempre invito gente conmigo y no quieren ir. ¿Por qué no? Está muy feo, está muy malo, ¿no? Que me puede pasar esto. Pues que nos pase. Me dijo una vez una persona, oiga, usted vuela mucho en avión, ¿no tiene miedo que se caiga el avión? Y pues el avión se cae para abajo y me voy para arriba, le dijo. Entonces no se preocupe por eso, ¿entiende? Porque eso es realmente la confianza que tenemos. ¿Qué me dice, hermana Mega? Así ¿Está es, lista si para tenemos, morir, o no? yo sí, exacto, cuando Dios me llame, por eso dice que todos los días debemos de levantarnos, ¿verdad? Y darle gracias a Dios que nos dio un día más de vida, que nos levantó con bien, porque no sabemos qué va a ser el día de mañana. Entonces, y estar así como todos los días, estar pendiente y darle gracias a Dios, no nada más por el día que nos va a regalar, sino también porque sea Él con nosotros en el resto del día, porque sea Él con nosotros, que no nos deje hacer lo malo, que no nos deje hacer lo que no le agrada, para de esa manera estar viviendo
tranquilos, en paz y saber que vamos con Él. Amén. ¿Verdad? Sí, entonces no debe de haber miedo porque estamos seguros con quién andamos, con Él mismo nos vamos. Amén. Así es. Hermano Rosario, quisieras hacer una oración para aquellos que nos están viendo, si algunos tienen temor, o si algunos quieren entregarse o alguna cosa. ¿Podría hacernos una oración? Amén, amén. Vamos a hacer esta oración. Si hay algún hermano que nos está viendo que en esta hermosa tarde quiere entregar su vida a Cristo, pues puede repetir esta corta oración. Si hay alguien que está enfermo, cree en esta palabra que vamos a desatar sobre tu vida. Si hay alguien que tiene temor, gloria a Dios, aleluya, cree en esta palabra que Dios nos envió. Yo creo que todo lo que yo puedo hacer, a todo lugar que yo puedo llegar, es porque Dios me lo permite. Si Dios me permitió llegar hasta tu casa, llegar hasta tu televisor para que tú vieras y escucharas este mensaje, es porque eres importante para Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Padre de la Gloria, que en esta hora tú te llegues, Padre de la Gloria, entra a cada lugar donde pueda estar esta transmisión llegando, Padre de la Gloria. Quita el temor, Padre de la Gloria, echa fuera el temor, inunda con tu amor, Padre de la Gloria, sana, Padre de la Gloria, liberta, Padre de la Gloria, al cautivo. Si hay alguien, Padre de la Gloria, que te quiera aceptar en esta hora, Padre de la Gloria, perdona sus pecados, límpialo con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre de la Gloria, y enséñale, Padre de la Gloria, dirígelo, encamínalo a un lugar donde puedan predicarle tu palabra, donde lo puedan enseñar, donde lo puedan discipular, Padre de la Gloria, y donde lo puedan preparar, Padre Celestial. Yo te doy gracias por esta oportunidad, bendigo al apóstol Herrera por esta oportunidad, Padre de la Gloria, y a cada televidente que ha estado en sintonía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al fin de otro hermoso mensaje, así es que en estos días estamos aquí para bendecir al pueblo. Así es que gracias por ello y ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios nos los bendiga mucho. Son las palabras de su hermano en Cristo, Juan Herrera, hermano pastor. Dios les bendiga. Te saluda tu hermano Joel Rosario. Bendiciones. Hermana Megan. Dios los bendiga y gusto estar con ustedes. Amén. Hasta la próxima. The dreams alive with my eyes open.